justo por estos meses, hace 40 años, en 1983, se estrenó Entre Tinieblas, la tercera película de Pedro Almodóvar, que para algunos se iba a marcar como su estilo, o sea, consolidó, digamos, su estilo después de esa Lucy, no me acuerdo cómo se llama, Lucy, esa, y El laberinto de pasiones. Almodóvar le proponen dirigir esta película. Esta historia es buenísima, porque hay un empresario que quería hacer una película para que su novia de ese momento, que era una actriz que no la conocía nadie, brillara, ¿no?, en un protagónico. Esa actriz era Cristina Sánchez Pascual. No la conocía nadie. Cuando Almodóvar acepta y empieza a filmarla, se da cuenta de que esta actriz Sánchez Pascual no está tan a la altura para todo lo que él había pensado para la película, para sus referencias. Él pensaba en Marlene Dietrich, qué sé yo, nada que ver. Era demasiado, entonces decide poner en un plano mucho más importante a unas monjas que aparecían en el guión original, pero que no eran tan importantes. Él las vuelve las protagonistas. Estas monjas estaban interpretadas por un poco las dueñas, ¿no?, de la fórmula secreta del éxito de Almodóvar en ese momento, parte de las chicas Almodóvar, que eran Julieta Serrano, Carmen Maura, Marisa Paredes y Chus Lampreave. En la película, la premisa más o menos es que una cantante trabaja en un cabaret, huye después de que su novio muere por consumir heroína adulterada y, huyendo de la policía, se esconde en un convento en Madrid que está medio en crisis, que se llama las Redentoras Humilladas. El principal benefactor de este convento es un marqués que murió, se quedan sin financiamiento, entonces la madre superiora, bastante particular, quiere aprovechar esta ocasión, esta chica que llega, para hacer una especie de rebranding, ¿no?, del convento, y conseguir nuevos inversores. La película obviamente contenía una burla, una crítica a la Iglesia Católica, que había sido una de las instituciones pilar de la dictadura de Franco en España, que había terminado en 1975. Piensen en 1983, está muy cerquita. Entre Tinieblas es parte, o sea, en parte es un testimonio de ese momento que tuvo en la cultura, digamos, en general, tuvo un impacto muy grande. Algo de esa crítica y esa burla a una institución como la Iglesia Católica en España se ven en los nombres y en las pasiones de estas monjas, que se llamaban. Una era Sor Perdida, que era una loca de la limpieza y tenía un tigre como mascota. La otra era Sor Rata de Callejón, que está mi favorita, que era un autor de bestsellers así románticos, medio porno soft. La otra era Sor Estiércol, que era masoquista y que era aficionada al LSD, que es espectacular porque además no había muchos efectos. Entonces cuando ella está viendo, te pone como en negativo, ¿no?, para que vos te des cuenta de que ella es la que está mirando. Después está Sor Víbora, que es la que se enamora del cura. Y la madre superiora, que bueno, que es una heroinómana y que se suele enamorar de las chicas que rescata y le cuesta un poco soltar, ¿no? Entre Tinieblas fue candidata al Festival de Venecia, una acosadora casi. No, acosadora no tanto. No llegaba tanto, pero como que se quedaba un poco prendida cuando las chicas se iban, digamos, ¿no? Como le costaba un poco abandonar la historia. Les decía, Entre Tinieblas fue candidata al Festival de Venecia, de hecho fue la marca de la irrupción internacional de Almodóvar, pero obviamente no la aceptaron en la selección oficial porque era un poco mucho quizás. Igual llegó al festival, fue muy bien recibida en general por el público, había una mezcla de mucho entusiasmo, también muchísimo escándalo, pero bueno, Almodóvar le sirvió para proyectarse de manera internacional. Igualmente, esta no fue la única vez en la que se mezclaron monjas con política. De hecho, muchas monjas participaron de acontecimientos importantes, hicieron críticas, descubrieron cosas, provocaron cambios, no porque la Iglesia Católica fuera una institución progresiva, todo lo contrario, de hecho es una institución claramente, o sea, sobre todo misógina ante todo, pero también reaccionaria, sino porque entre las monjas en general estaban las pocas mujeres que podían acceder, por ejemplo, a algo de conocimiento, a tener un cierto acceso a estudiar desde música hasta ciencia. Lo poco que podían hacer se hacía en los conventos. Esa visión un poco más amplia la pueden encontrar en un podcast que les súper recomiendo, es mi obsesión del momento, se llama Las hijas de Felipe. Felipe en referencia a Felipe II, rey de España, que habla sobre la vida del siglo XVI y XVII. Yo se los digo así, suena rarísimo, pero es súper entretenido. Sí. Y como les interesa la vida de las mujeres, ellas buscando ámbitos de sociabilidad femenina, se encuentran con que los conventos eran mucho más heterogéneos de lo que uno se puede imaginar.
¿Cómo llegaste? ¿Por el algoritmo? ¿Cómo llegaste? Ahí llegué por el algoritmo gracias a la escritora Melina Torres, que me recomendó un podcast español que se llama Deforme Semanal. Y cuando se me acabaron los episodios me dijo, creo que te podría interesar esto. Bien por Spotify. Y me interesaba. Todos los puntos para Melina Torres y un punto para Spotify. Y un punto para Spotify. Bueno, les decía a ellas, como les interesa mucho la vida de las mujeres en estos siglos, buscando esto de, bueno, dónde se relacionaban las mujeres entre sí, que era algo muy difícil, digamos, sin los varones, se encuentran con los conventos, ¿no? Además hacen reflexiones que son súper interesantes sobre la vida de ese momento y ahora, porque encuentran varios paralelos que obviamente yo, como no tengo ni idea, no nos imagina, pero por ejemplo hay crisis económicas, por ejemplo, cómo crecen las ciudades, entonces todos los desbordes que hay demográficos, entonces qué hacer con la gente, bueno, todo ese tipo de cosas está en este podcast, Las hijas de Felipe. Ellas dos son dos académicas españolas, Ana Garriga y Carmen Urbita, protagonizaron en la última Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que es el evento literario del mundo occidental, se podría decir. Casi 2 docenas de editoriales se pelearon casi adentelladas por un proyecto de libro que ellas están haciendo que se llama justamente Sabiduría de convento, cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida en el siglo XXI. El libro se publicará 2024-2025. Así que aprovecho este furor para recomendarles 2 cosas que tienen a 2 monjas que existieron en la vida real como protagonistas. Una es una película que es Benedetta de Paul Verhoeven, que si no lo tienen de nombre es el tipo que dirigió Bajos Instintos. Está inspirada en el trabajo de la historiadora Judith Brown sobre la investigación de la Iglesia Católica acerca de una monja mística italiana que se llamaba Benedetta Carlini, que existió de verdad en el siglo XVII. Lo que llamó la atención de esos archivos fueron las descripciones explícitas de las relaciones de Benedetta con otra monja, la hermana Bartolomea, y eso es lo que cautivó la atención de Verhoeven, por supuesto, y de mucha otra gente, pero eso no borra el perfil político y la pelea de poder que atravesó esa investigación de la Iglesia en la ciudad de Pesia, donde estaba el convento en el que vivía Benedetta. Probablemente lo que molestó muchísimo más que las relaciones con la hermana Bartolomé de Benedetta fue que Benedetta pronunciaba sermones cuando las mujeres tenían prohibida, por ejemplo, la arena pública, todavía ninguna mujer hablaba en público. Claro. Benedetta daba sermones y era una figura más popular que muchos políticos de la ciudad en Pesia, y por eso la iglesia decidió también un poco perseguirla. La otra es un libro que se llama Las niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, que está inspirada en la vida de otra persona que existió en la vida real, que es Catalina, podríamos decir Catalina Barra Antonio de Erauso, conocida como la monja alférez. Catalina de Erauso fue internada en un convento a los 4 años, que era algo bastante común en el siglo XVI y XVII, y a los 15 se escapó. En la novela de Cabezón Cámara, ella cuenta otra historia posible, que es qué pasaba si la monja alférez, Antonio en su novela, se hubiera escapado de las filas de la colonia y se internaba en la selva con 2 nenas guaraníes. En la vida real, la vida de Catalina Antonio fue muy distinta, pero incluyó que el Papa Urbano VIII, escuchen, le reconociera su decisión de vestirse como hombre, de vivir como hombre, que era la identidad que había construido para él mismo. Ahí míralo al Papa. Bueno. Y termino con 2 datos. Estamos hablando de una novela. No, eso pasó en la vida real. Eso pasó en la vida real. Y termino con 2 datos muy importantes para que tengan en la cabeza la próxima vez que vean una monja. Una de las primeras mujeres en hablar del placer femenino, desde un punto de vista científico, ¿no? Y la persona a la que le debemos que la cerveza pueda conservarse sin riesgo si la podamos tomar de forma segura, es una monja que vivió en el siglo XII, se llamaba Hildegarda de Bingen. Augusto le reza desde hoy, desde hoy para siempre. Para siempre. Que vuelva. Celeste Murillo.